Buenos días, alumnos y alumnas. Quisiera hacer esta clase presentación a nuestra asignatura Estructura Jurídica del Estado de este segundo cuatrimestre del año 2022. Ustedes pueden acceder al programa de la asignatura y a la bibliografía al sitio del campus virtual de la UNR, a nuestra aula virtual, cuyos datos aquí se los dejo, en el cual van a encontrar el programa de la materia y los links con acceso a la bibliografía y también las clases que se van a ir subiendo en esta forma híbrida de combinar las clases presenciales con también materiales propios de la virtualidad. Les quería hablar sobre qué significa nuestra asignatura, cuál es el contenido de nuestra materia, porque lógicamente la palabra estructura nos interpela a pensar de qué estamos hablando cuando nos referimos a la estructura jurídica del Estado. Es decir, no debería haber problemas con una palabra que el estudiante o la estudiante de ciencia política a esta altura ya la conoce como ambigua, que es la palabra estructura, porque si bien en principio significa que hay diversas partes que se vinculan con un todo, hay estructuras que son específicas de la sociología, específicas de la teoría política. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué aparece la palabra estructura en nuestra materia, cuyo título desconozco quién lo puso. Ya es un título heredado, pero al hablar de la estructura del Estado y con una connotación jurídica, evidentemente no está hablando de un abordaje de tipo económico, no está hablando de una perspectiva de tipo político, sino que se está refiriendo al aspecto jurídico del Estado en el cual podemos pensar al Estado como una estructura. Ahora, el pensar el Estado como una estructura al menos nos permite pensar en dos grandes autores del derecho que han ejercido una notoria influencia en el campo del derecho a partir del principio del siglo XX, y una se vincula con este autor, este texto que fue tan importante, que es el texto Teoría General del Estado de Georges Jelinek. Cuando Jelinek en este texto se refiere a la estructura del Estado, al cual le dedica 2 capítulos, cuando Jelinek se refiere a la estructura del Estado, lo está pensando en términos de la organización del Estado. Es decir, cuál es la estructura que puede adoptar el Estado en el sentido de cómo pueden disponerse sus distintos órganos, sus distintas entidades, qué función asignarles a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque cuando en Europa la monarquía desaparece, esa monarquía que centralizaba todo el poder, pero cuando desaparece resulta necesario organizar el Estado de una manera distinta, delegando funciones, creando nuevas entidades, y así empieza a discutirse la necesidad de que el Estado descentralice funciones, delegue facultades, lo que va a exigir organizar el Estado de distintas maneras, que puede ser conservar una fuerte centralización, descentralizarlo, otorgar facultades, etc. Entonces, una de las maneras
una de las maneras que podemos pensar la estructura jurídica del Estado es a partir de lo que podríamos llamar su estructura organizacional, y eso en nuestra asignatura le dedicamos a una unidad que lo van a ver ustedes en la unidad 1. La manera de pensar el Estado como una estructura organizacional no es algo que quedó en el tiempo como en el texto de Jelinek del año 1900. Es algo muy actual. Quisiera darles este ejemplo. Si tomamos la ley de la provincia de Santa Fe 12.510, la ley 12.510 de la provincia de Santa Fe es quizás una de las leyes más importantes porque se llama la Ley de Administración, Eficiencia y Control del Estado, que vino a sustituir a la vieja ley de contabilidad. Es la ley donde están todas las normas vinculado con el funcionamiento, fundamentalmente con el funcionamiento administrativo y económico del Estado. Lo primero que va a hacer esta ley es, de alguna manera, basándose en aquellos capítulos del texto de George Jelinek, va a ser decirnos que la administración pública de la provincia de Santa Fe tiene una estructura que, hecho con la mirada de los contadores, que fueron los que hicieron esta ley, la denominan el sector público provincial, o sea, palabra propio de las asignaturas económicas, pero la administración provincial va a tener una administración centralizada y una administración descentralizada. Dentro de la administración centralizada vamos a encontrar con distintos ministerios, en el cual hay una ley específica que es una ley de ministerios, y dentro de cada ministerio vamos a encontrar distintas secretarías, como puede ser esta propia ley que hace las veces de la organización del Ministerio de Economía. Entonces, dentro de cada ministerio vamos a encontrar, por ejemplo, en el Ministerio de Economía, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Ingresos Públicos, la Tesorería de la provincia, cada una con sus funciones y con sus misiones y funciones, y también cuál es la vinculación que tienen esos órganos entre sí. Es decir, cuando, por ejemplo, para tomar una decisión, una de esas secretarías necesita contar con un informe previo de otra, o cuando para la circunstancia de que el gobernador o un ministro deba tomar una decisión, la legislación exige que la gestión deba tener la intervención de tal o cual organismo, de tal o cual secretaría. También aquí está un ejemplo de cómo se organiza la descentralización, es decir, cuando se crean entes con facultades propias y que pueden tomar una serie de decisiones. Como por ejemplo, la propia ley nos dice organismos de la seguridad social, como sería la Caja de Jubilaciones de la provincia, organismos vinculados con la salud, como serían los hospitales descentralizados de la provincia. Bueno, en fin, es decir, tenemos la administración descentralizada, y que son estos organismos también denominados entes autárquicos, y tenemos también la organización centralizada, que son los ministerios. Y hay un punto intermedio que se llama delegación, que ocurre cuando no descentralizo, no creo un ente nuevo, sino a los organismos, a las áreas que están dentro del Poder Ejecutivo, se le delegan funciones. Y de hecho hay un decreto de la provincia de Santa Fe en el cual también se reglamenta lo vinculado a la delegación de funciones. Es decir, funciones que en algún momento estuvieron en manos del Poder Ejecutivo, del gobernador de la provincia, pero se lo empieza a delegar a los ministerios. Como si fuera, por ejemplo, el traslado de personal entre distintos ministerios, la jubilación en materia de incapacidad, son facultades que se le han delegado a los ministros. Entonces, recapitulando, la primera mirada que podemos tener del Estado como una estructura
o mejor dicho, cuando respondemos acerca de qué es la estructura jurídica del Estado, es la mirada de Georges Linec, en el cual la estructura jurídica no son sino los distintos organismos que conforman el Estado y cómo los mismos son centralizados, descentralizados o hay una mera delegación de funciones. Vamos a la segunda respuesta, la segunda mirada. Y también tenemos que hablar acá de un autor muy influyente, de un texto sumamente importante, que es La teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Ustedes recordarán cuando oportunamente, tanto en teoría jurídica como en derecho constitucional, hablamos de Hans Kelsen y de cómo este autor, que fue la cumbre del pensamiento positivista, nos va a desarrollar una teoría que precisamente se llama teoría pura, porque lo que va a intentar es una descripción del derecho desprovisto de toda ideología, de toda metafísica, es decir, una aproximación a lo jurídico sacándole todos esos elementos que Kelsen considera que son ajenos a la norma jurídica sancionada por el Estado. Para Kelsen el derecho es norma jurídica sancionada por el Estado. Por eso, cuando Kelsen nos habla de estructura, también nos va a hablar de estructura jurídica. O sea, Kelsen también va a hablar de estructura jurídica, pero ya no lo va a hacer en términos de los distintos órganos, sino que la estructura jurídica para Kelsen tiene que ver con la manera como las normas jurídicas, las leyes, los decretos, la Constitución, se vinculan entre sí, formando un todo jerárquico, en cuyo vértice, recordarán ustedes, con esa imagen de la pirámide kelseniana, en cuyo vértice está la Constitución y los tratados de derechos humanos. Es decir, que en esta segunda mirada pensamos la estructura jurídica del Estado como un orden normativo, que conforma una estructura en el cual el derecho es el que tiene primacía a la hora de darle sentido a las funciones del Estado. Ya no importa las razones ideológicas que llevaron al Estado a tomar tal decisión, ya no importan los componentes sociológicos, sino a Kelsen le interesa la estructura jurídica. Es decir, es una teoría sumamente abstracta, sumamente objetiva, que tiene su antecedente en el famoso texto de Max Weber, Economía y Sociedad. En Economía y Sociedad es interesante porque hay un capítulo que se llama precisamente Sociología del Derecho, en el cual Max Weber lo que hace es hacer una retrospectiva histórica, una mirada preguntándose por qué razón el derecho se fue convirtiendo en un derecho de impronta positiva. Es decir, ¿por qué se llega a una racionalización del derecho? ¿Por qué se llega a darle primacía al elemento normativo? Dicho de otra manera, lo que Weber trata de responder en Economía y Sociedad es por qué la dominación, que en determinado momento se podría llamar dominación carismática, se convierte en una dominación legal racional, es decir, una creencia en la racionalidad del derecho. Y ocurre, nos dice Kelsen en este texto, que en un determinado momento el desarrollo del capitalismo necesita un sistema legal racional, previsible, calculable, es decir, todo lo opuesto a lo que podría ser un modo arbitrario de gobernar, un modo que no sea posible prever qué decisión va a tomar la autoridad. Es decir, es lo que en el mundo del derecho se conoce como lo discrecional
en el sentido de que yo decido de acuerdo a mi subjetividad, de acuerdo a mi parecer. La decisión que se puede llamar arbitraria, la decisión que se puede llamar discrecional, la decisión discrecional es la decisión de que trata de evitar el derecho. El derecho trata de evitar lo discrecional, trata de evitar la vaguedad, trata de evitar lo arbitrario, trata de evitar lo irrazonable, sino que va a tratar de prever de la manera más precisa, de la manera más objetiva, de la manera más acotada, cuál va a ser el comportamiento de los funcionarios a la hora de tomar las decisiones. Es decir, el derecho no quiere que se le escape la tortuga, no quiere sorpresas, porque el capitalismo necesita predecibilidad, estabilidad, en contra de lo azaroso. Esta manera de concebir al derecho, que es la que tanto influye, como se darán cuenta, en la teoría pura de Hans Kelsen, es lo que de alguna manera fue conformando las distintas ramas del derecho, como el derecho penal, el derecho civil. Bueno, el derecho civil en realidad ya venía de los romanos, no es un derecho propio del siglo XIX, pero sí se perfecciona el derecho penal y nace una rama que es el derecho administrativo, que es el derecho que regula la actuación del Estado. Y como lo que se teme es un desborde del Estado, una respuesta arbitraria del Estado, lo que se prevé es un derecho administrativo que trate de tener una previsión lo más exacta posible de cuál va a ser el comportamiento de los funcionarios. Es un derecho administrativo que limita, que encorseta la actuación del Estado. Y esta manera weberiana o kelseniana, si ustedes quieren, de comprender el Estado como una estructura normativa, lo vamos también a encontrar en casi todas las legislaciones. Si, por ejemplo, nosotros pasamos revista a otra de las normas más importantes que tiene la provincia de Santa Fe, que es el decreto 1474, denominado la reglamentación de las actuaciones administrativas, a poco que veamos todo su articulado, nos vamos a dar cuenta hasta dónde está esa impronta, porque trata de que todo esté previsto, de que haya la menos cantidad de lagunas jurídicas, de que la decisión del funcionario sea lo menos discrecional posible. De allí, por ejemplo, que exige que el procedimiento licitatorio, por ejemplo, tenga que cumplir pasos exactamente previstos. Así, por ejemplo, nos va a decir en qué casos deben actuar o no las asesorías jurídicas de cada ministerio, en qué casos se debe dar intervención a la Fiscalía de Estado. ¿Qué ocurre en la mesa de entradas cuando alguien hace una nota? Esa nota hay que abrirle expediente. ¿Qué ocurre con ese expediente? ¿Cómo hay que ponerle una carátula? ¿A quién hay que derivárselo? ¿Cuánto tiempo tiene cada uno de los funcionarios por el camino que va recorriendo la gestión para emitir su decisión? ¿En qué caso esa decisión va a necesitar una intervención del área presupuestaria y en qué casos no? Como ustedes ven, el derecho administrativo se convierte en una rama especializada en el cual lo que intenta es, en esta influencia tan importante de la concepción de Max Weber, de que estén burocratizados todos los procedimientos y las leyes administrativas traten de dejar el menor resquicio posible para la arbitrariedad, para la discrecionalidad de los funcionarios. Entonces, recapitulando, cuando hablamos de estructura jurídica del Estado, lo podemos hacer a partir de la importante obra de Jelinek del año 1900, Teoría del Estado, es decir, pensar en una estructura jurídica del Estado en el sentido de la forma organizacional del Estado, o bien
podemos hacerlo a partir de la lectura de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen del año 1924, para cual el Estado prácticamente se identifica con el derecho. Es decir, hay un Estado que tiene que estar, todas las decisiones del Estado tienen que estar previstas y tienen que estar de alguna manera conformando una estructura jurídica. Si el funcionario toma una decisión es porque hay una ley superior a él, como la ley de presupuesto, como la ley de administración financiera, que le ha autorizado expresamente a tomar una decisión de esta o cual manera. Es más, el dicho propio de las constituciones liberales, que todo lo que no está prohibido está permitido, en el derecho administrativo es precisamente al revés. Es tan importante, tiene tanta fuerza esta idea de limitar el poder de los funcionarios, que lo que no está previsto no está permitido. Cuando hay una ley que expresamente no ha previsto que el ministro puede tomar tal o cual decisión, el ministro no puede hacerlo, porque funciona de manera de que solamente se pueden tomar resoluciones de acuerdo a como lo ha previsto expresamente la ley. Eso se llama derecho administrativo no discrecional, a diferencia de las facultades discrecionales, que son muy pocas las que pueden tener los funcionarios públicos. Casi todos los temas del derecho administrativo forman parte del programa de nuestra asignatura, de manera que nosotros, en el recorrido del programa, es decir, a partir de la unidad 2, vamos a ver entonces cómo son los actos administrativos, cómo son los contratos administrativos, cuáles son en qué consisten los servicios públicos, cuál es la responsabilidad del Estado, cuáles son los deberes, derechos y deberes de los funcionarios públicos. Está entonces entendida esta estructura jurídica del Estado como aquel conjunto de normas que forman la estructura normativa del Estado. Bueno, esa es nuestra materia, esto es lo que vamos a trabajar durante este cuatrimestre y nos vemos en la próxima clase.